Hola chicos, hoy vamos a ver el tema de función compuesta. Supongamos que tenemos dos funciones, una función f que va del conjunto A al conjunto B y una función g que va del conjunto B al conjunto C. Quiere decir que yo podría definir una función nueva que le voy a llamar función compuesta, g compuesta con f, que va a ir del dominio de la primera función de f y su imagen va a estar en la imagen de g. De tal manera que a cada elemento x yo primero le voy a aplicar la función f y luego le voy a aplicar al resultado la función g. Es decir, es como si a x entrase en una máquina, le aplicase la función f y obtuviese f de x. Y posteriormente ese resultado, f de x, entrase en la máquina de g, le aplicase la función y al final mi resultado sería g de f de x. Veámoslo en un ejemplo. X entra en la máquina, le aplica la función f y el resultado es que a x le ha sumado una unidad. Continúa y entra en la máquina de g. Y el resultado es que g lo que ha hecho es a x más 1 lo ha multiplicado por 2 y le ha sumado 3. Es decir, que es como si yo pudiese definir una nueva máquina donde entra x y el resultado que sale es 2 por x más 1 más 3. A esta función le llamo g compuesta con f porque primeramente a x le apliqué f y en segundo lugar le apliqué g. Es decir, escrito de esta forma, a x le apliqué f y luego al resultado le apliqué g. ¿Qué pasaría si ahora lo hacemos al revés? Si primero x pasa por la máquina de g, es decir que me queda 2x más 3, a x lo multiplico por 2 y le sumo 3, y luego este resultado entra a la máquina de f. Quiere decir que me quedaría 2x más 3 más 1. Es decir, es como si tuviese una máquina que cuando entra la x le hace corresponder 2x más 3 más 1. Si comparamos los resultados, teníamos que g compuesta con f de x nos había dado 2 por x más 1 más 3. Si resolvemos esta operación nos quedaría 2x más 2 más 3, es decir, 2x más 5. En cambio, f compuesta con g nos había quedado 2x más 3 más 1. Y si resuelvo me queda 2x más 4, que es diferente el resultado, fíjense, a el que teníamos anteriormente. ¿Esto qué significa? Pues esto lo que nos dice es que la composición de funciones no es conmutativa. Es decir, que si yo compongo f con g y g compuesta con f, no me dará lo mismo. Conmutativa. F compuesta con g es diferente a si compongo g compuesta con f. ¿Qué pasaría entonces si yo quisiese componer tres funciones? Por ejemplo, que f de x es
raíz cuadrada de x, que g de x es que a mi x le sumo una unidad. Y una h de x, una tercera función, h de x, que a x la eleva al cubo. Bien, fijémonos, ¿qué pasaría si yo quisiese hacer, por ejemplo, f compuesta con g compuesta con h de x? ¿Esto qué me está diciendo? Lo que me está diciendo es que primeramente a la x vamos a aplicarle la que está más cerca de ella, es decir, vamos a hacer h de x. Bien, quiere decir que a mi x le aplico primero h, de tal manera que me quedará x al cubo. Luego, a este resultado que me ha quedado, es decir, a x al cubo, entra en la máquina que veíamos en el ejemplo anterior de la siguiente función, que es g de x. Por lo tanto, g de x me dice que a lo que yo tengo le sume una unidad, es decir, que a x al cubo le sume una unidad. Y por último, al resultado le aplico f. Es decir, que a este nuevo resultado que me ha quedado aquí, hago que entre en la máquina de f, y lo que me dice la máquina de f, la función f, es que le aplique la raíz cuadrada. Quiere decir que me quedaría raíz cuadrada de x a la 3 más 1. Entonces, como resultado tendríamos que f compuesta con g compuesta con h de x, o lo que es lo mismo, f de g de h de x es igual a raíz cuadrada de x al cubo más 1. Bueno chicos, y ahora a completar el formulario número 4. Hasta el próximo vídeo. Adiós.